Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es 9 de junio del 2025 y como siempre hasta aquí nos ha traído la misericordia del Señor. Bien, antes de comenzar con el tema, ¿verdad? Quiero compartir buenas noticias para los que están viendo esta transmisión, los que las van a ver. Ya para para mañana todavía estamos a tiempo, martes, que la organización, el ministerio está recaudando fondos para enviar útiles escolares a Cascajal, Cuba. El Señor ha estado respaldando esta obra, la levantó Él, la está respaldando Él, está tocando corazones, está entrando dinero y están entrando los suministros. Ayer en la iglesia me trajeron suministros, me dieron $200, hoy entraron 25, ayer 50 más 50 más 50 más 50 más 50. Mi casa está hecha un school supply. Juana, creo que el viernes nos vimos también, trajo su aportación, ella súper contenta, una dadora alegre. Tenemos a Nilsa también, trajo un bulto repleto de muchas cosas. Los hermanos, las amistades están aportando y ha sido algo muy hermoso. Ayer el Señor me tocó el corazón cuando iba de camino para la iglesia y me hizo saber, vea tu listado. Eh, de, ¿cómo se llama esto? De contactos y contacta a unos cuantos realtor que tú tienes ahí de amistades y llamé a uno que había sido referido por una amistad mía y me dijo, le dije, no te estoy llamando para casa, te estoy llamando para esto. Y me empezó a dar una palabra ahí que yo casi lloro. Así que una palabra pues, que es fructífera al momento y seguimos viendo eso. Así que nada, el sábado que viene estaremos ya haciendo envío absolutamente de todo. Tan pronto yo termine aquí el Zoom, voy a estar yendo a comprar el restante de libretas que nos falta porque puedo comprarlas completas. Gloria al Señor. Las mochilas han llegado un montón. En el trabajo me dijeron, te voy a traer más esta semana. Estoy entendiendo yo que nos vamos a pasar de la cantidad de las mochilas. Va a venir más de la, más. Es una cosa que Kimi no está aquí ahora, que el sábado después que quiero compartir esto, es que lo tengo que compartir. Hay que compartirlo, hay que compartirlo. Cuando fuimos a una tienda, ¿verdad? Venden todo bien baratito para school supply. Bueno, venden de todo. Y cuando nos paramos de frente y nos pusimos a ver, ok, necesitamos grabadora y empezamos. Fue, fue, fue. Y de esto también, ta. Eso era sin pensarlo dos veces, la satisfacción enorme que tú puedes sentir, porque cuando tú estás comprando para ti es otra cosa. Pero cuando tú estás comprando, ¿verdad? Para esta misión y ves que el Señor ha provisto en abundancia esa alegría de hacer, ¿qué más? Esto, Y Kimi, y yo sí, ¿no ve? Y seguíamos echando. Entonces, estaba contando aquí los bultos ahorita y yo estoy tan estupefacta que me confundí en los números y decía, Dios mío, pero si yo sé de números básicos, ¿cómo es posible? Pues el sábado, cuando ya nos despedimos, que llego aquí a casa, pues me pasó lo que me pasó la primera vez cuando estuvimos trabajando en la otra misión, que empiezo a ver todo y el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a hablar. Les va a hablar a los que reciban la donación, pero les va a hablar a los que están trabajando en el proceso. Y yo simplemente le decía al Señor llorando, perdona mis pecados y los del pasado, que yo sé que ya Él los perdonó, pero es que el Espíritu Santo le habla a uno. Es una cosa espectacular, usted es bendecido, es una cosa hermosa. El Señor incluso me habló ayer por la mañana, me dijo a mi corazón, ¿verdad? Mientras me maquillaba para el, para la iglesia, que en otro momento, no voy a tocar ese tema, pero lo tocaré en otro momento, pero sí tiene que ver con la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando. Y que realmente cuando la iglesia ha entendido lo que es servir, las cosas cogen, no se detiene. La bendición no se va a detener. Ahora, si yo no entiendo esto y comienzo a pensar humanamente, no en fe en el Señor, tú vas a estar en poco, vas a estar restringido, vas a estar corto de cosas, no.
Cuando tú te mueves y estás en fe y has entendido que el Señor es el proveedor, yo te aviso, es que yo te aviso. Es una cosa espectacular y le doy gracias al Señor por el equipo que tengo, ¿verdad? Ese equipo que me ha dado a José, a Delis. Delis, allí yo te admiro porque en medio de todo, de tus momentos difíciles, que sé que has pasado unas semanas difíciles, es una mujer eléctrica, ella está conectada a lo que uno le dice. José, bien brillante también, y nos gozamos con él y pues en las reuniones que hemos tenido por lo general siempre estamos conectados, ¿verdad? Uno al otro y para adelante. Entonces, pues dicho esto, por favor, sigan haciendo más donaciones, rieguen la voz. Si ya tú donaste, no hay problema, pero tú ayudas a la organización cuando compartes y si puedes hacerte la llamadita también, ¿ok? Así que vamos a estar viendo cosas bien bonitas esta semana, la semana que viene y la siguiente. Vamos a comenzar a ver cosecha. Todas las redes sociales van a estar llenas de pura cosecha. No lo voy a poner todo en un video porque hay que dividirlo para que nos lo gocemos bien. Entonces, pues dicho esto, antes de comenzar con el tema, otra cosa que quiero decir es, si alguien le puede escribir a Agnes, que no hay problemas con la señal acá, que ella puede entrar. El resumen rapidito de la semana pasada. La semana pasada José discutió el penúltimo concepto, ¿ok? Él habló del proselitismo y resumo. El proselitismo se refiere al acto de intentar convertir a otros a una causa generalmente religiosa y puede ser interpretado como una práctica positiva o negativa dependiendo de la perspectiva. Ahora bien, dentro del cristianismo se hace una distinción entre proselitismo y evangelismo. Explico. Dentro del cristianismo se hace una distinción entre el proselitismo y el evangelismo. El evangelismo se refiere a la proclamación del mensaje de Jesús y a la invitación a la conversión, mientras que el proselitismo puede incluir métodos más agresivos o manipulativos para lograr la conversión. Ya mismo voy a añadir algo más. Los dos llevan a cabo un mensaje, para que lo sepamos diferenciar. En el proselitismo se lleva un mensaje, en el evangelismo de Jesucristo se lleva un mensaje también. La diferencia es que el evangelismo se centra en compartir el amor de Dios y la esperanza de la salvación sin obligar a nadie, sin usar manipuleo, sin maltratos ni cosas que se aparezcan, mientras que en el proselitismo puede estar motivado por un deseo de poder, control o superioridad. Repito, mientras que el proselitismo puede estar motivado por un deseo de poder, control o superioridad. Y dentro del cristianismo nos encontramos con hermanos que a veces siendo líderes son legalistas y el legalismo no les ha permitido ver la misericordia y el amor de Jesús y la manera en que llevan el mensaje parece más proselitista que el evangelismo de Jesús. ¿Me explico? ¿Está entendido eso? Entonces, todo va a depender, probablemente la semana que viene no escuchemos el último mensaje, concepto, probablemente venga, yo entiendo que venga una prédica y luego entonces vendría el último concepto a discutir y luego va a venir un examen. Yo voy a hacer un repaso con palabras bien sencillas, incluso puede ser una oración para que lo entendamos. Quiero aclarar y dejar esto bien claro. Esto no se trata de que los conceptos es para que usted se cree el más, que aquí el más que sabe. Yo sé que aquí yo no tengo este problema, pero lo tengo que decir. Porque es que yo me encuentro con cosas, hermano. Yo me encuentro con cosas que la gente que anda desenfocada ve las cosas de manera incorrecta. ¿Me explico? El cristiano no está para desaprender o quedarse sin aprender. El cristiano está para seguir aprendiendo. Ya conocimos creer, ya creímos, ya hemos conocido la salvación, pero tenemos que seguir creciendo, ¿ok? Y de eso se trata los lunes aquí. Recibimos mensajes del Señor,
Sí, Deli, seguimos creciendo en conceptos para poder aplicarlos a nuestra vida, identificar cosas que nos cuiden, que nos protejan, ayudar a otros cuando algo está mal y así sucesivamente. Quiero terminar con esto. Usted no permita que nadie le venga a hacer saber a usted o hacerle creer a usted, tú te crees el más que sabe, porque hay gente que es así, usted no se va a poner a discutir. La gente que viene con el cuento a decirle a usted que tú te crees la más que sabe o el más que sabe, es gente que anda desenfocada mirando la paja ajena. ¿Qué es eso? Cuando usted está concentrado, va a haber gente que va a estar pendiente a usted. Unos van a hacer, qué bueno. Ah, quiero aprenderlo, qué bueno. Vamos a compartir de lo que hemos aprendido. Los que son flojitos y tienen el corazón medio dañado, lo van a ver a usted de otra manera. Se lo digo porque estas cosas se levantan. Yo sé por qué se lo digo, ¿sabe? Y tranquilo, aquí nadie del grupo, yo no he tenido esas situaciones. Pero externamente siempre hay alguien por ahí, ¿verdad? Que ve las cosas como no son. Pero gracias a Dios que en este grupo ven las cosas como son. ¿Está bien? Dicho esto, levantemos una sonrisa, démosle gracias al Señor. Ya hemos orado, así que esta noche estaremos, ¿verdad? Estará Delis llevando a cabo el mensaje, ¿verdad? Nos, somos brazos, somos pies. Voy a haber unos sábados que yo voy a estar ocupada con lo de la misión y vamos a estar rotando predicadores, ¿está bien? Así que Delis, la plataforma es toda tuya. Bueno, Dios les bendiga. Me llena de mucho gozo estar aquí, ¿verdad? Reunida con ustedes para llevar la reflexión, porque es algo bien corto, bien breve, pero verdaderamente que Dios ha ministrado esta palabra a mi vida y estoy segura de que también a ustedes le va a ser de bendición. El tema de hoy es, de acuerdo a la alabanza que nos gozamos ahorita, su gracia me sostiene. Y yo soy bien fiebrúa y me puse una t-shirt que dice su gracia me sostiene también. No sé si se ve bien. Pero me puse una t-shirt que dice su gracia me sostiene porque esta t-shirt fue la confirmación del mensaje. Porque el domingo, después del mensaje, ¿verdad? De la predicación en mi iglesia, el predicador vendió unos artículos y entre ellos estaba esta t-shirt. Y cuando yo vi esa t-shirt, yo, wow, Señor, la verdad es que tú eh, tienes tantos cuidados con uno, ¿verdad? Que a veces uno se queda sorprendido. Pero vamos entonces a hablar lo que yo recibí en mi corazón para darles a ustedes sobre la gracia de Dios que nos sostiene. Vamos a 2 Corintios 12:9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Cristo, se perfecciona en la debilidad. Y el 10b dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos de nosotros decimos este versículo como un cliché, quizás se repite como un cliché, pero vamos a definir las palabras claves, que es gracia. Muchos sabemos de la gracia, pero no sabemos exactamente la definición de lo que es gracia. Y pues para los que a lo mejor son nuevos en el Evangelio, les diré que gracia es un don o un favor que Dios nos da sin merecerlo. Es bien raro, ¿verdad? Que nosotros escuchemos esto, ¿verdad? De que no merecemos un favor de Dios, pero sí, nosotros no somos merecedores de tanto amor, de tanta gracia, pero aún así el Señor nos ama y se entregó por nosotros que de verdad nos dio esa gracia, ese favor, ese don. También está la palabra poder que está en el versículo. Poder es la capacidad infinita para Dios crear, influir, transformar. Cuando hablo de gracia, me refiero a lo que Dios nos da en medio de nuestras situaciones y nos llena con su poder para poder vencer y ser fortalecidos en medio de nuestras debilidades. Nuestras debilidades pueden ser muchas cosas. Ponle nombre a tu debilidad, pero en esa debilidad el Señor nos hace fuertes. Hay muchas maneras de Dios mostrar su gracia hacia nosotros. Cuando venimos a Él con corazones
dispuestos, arrepentidos por nuestro pecado, Él muestra su amor. Él nos muestra su amor porque él dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y lleno de su gracia, nos brinda su perdón inmerecido. Porque verdaderamente muchos de nosotros hemos pecado tan feo, que quizás no somos merecedores de ese perdón, pero aún así Dios nos ama y nos perdonó. Deli, disculpa, el mensaje es tu gracia me sostiene. Su gracia me sostiene. Ok. Podríamos decir que nuestro pecado, al ser perdonado, nos ha regalado su gracia. No necesariamente tendremos que ser perdonados, pero sí, Dios nos perdonó, aún sin merecerlo. Nos regaló su perdón y su salvación. Y qué lindo, ¿verdad? Que a pesar de que nosotros nos hemos portado mal, Dios nos ha perdonado porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos esa salvación y vida eterna. Y esa vida eterna también y esa salvación la tenemos que mostrar aquí en la tierra, no solamente en el cielo cuando nos llegue el momento de fallecer, ¿verdad? Que vamos a ir a reinar con Él, sino que esa salvación la tenemos que mostrar aquí. Tenemos que mostrar esa gracia que Dios nos ha regalado. Por tal razón, debemos, una vez que hemos recibido su gracia, buscarle con todo nuestro corazón. Dice en primero de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No es buscarlo cuando necesitamos nada más, es buscarle continuamente, porque cuando le buscamos vamos a recibir su poder y la gracia de Dios nos da poder para poder entonces vencer y entonces ser fuertes en medio de nuestra debilidad. Es allí donde su gracia y su poder nos hace fuertes en medio de nuestras situaciones difíciles y debilidades. La gracia también nos invita a cambiar para luego dar paso al poder transformador de Dios. Tenemos que cambiar. Si Dios nos ha regalado esa gracia tan hermosa, tenemos que definitivamente cambiar, porque cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. No podemos decir que Cristo nos perdonó, pero vamos a seguir andando de la misma manera como estábamos viviendo antes de recibir a Cristo, porque si no, lo hicimos de manera falsa, no lo hicimos de corazón. Verdaderamente, si hemos recibido a Cristo como Salvador personal y hemos recibido ese amor y esa gracia donde Dios nos ha perdonado, tenemos que darle paso al poder transformador de Dios. Cuando hemos experimentado la gracia de Dios, nuestra vida es transformada y puede obrar a través de nosotros, bendiciendo a nuestro prójimo. Nosotros, a la vez que hemos recibido esa gracia transformadora, nosotros vamos a bendecir también a otros para que ellos también conozcan de la gracia que Dios nos ha regalado a nosotros y para que los demás también puedan arrepentirse de su pecado y puedan entonces recibir esa gracia que nosotros también hemos recibido. Eh, Detallemos el versículo de Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fijémonos cómo la gracia nos lleva a mostrar un amor verdadero. Nos invita a no ser hipócritas. Perdonando la palabra, pero es la única forma de decirlo, ¿verdad? Nos invita a que no seamos hipócritas. Entiendo que no solo debemos echar fuera toda hipocresía y amar a nuestro prójimo genuinamente, pero también este versículo, como parte de desechar la hipocresía, está el aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué significa aborrecer lo malo? Toda esa pasada manera de vivir, todo lo que significa pecado. En estos tiempos eh, se está siguiendo mucho lo malo. Le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. A nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas bien, nos están llamando que estamos haciendo las cosas mal, que nos están tildando, nos están poniendo estigmas y nos están diciendo pues cosas
para hacernos ver como que nosotros somos los que estamos mal, pero realmente los que están mal son los que no siguen la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es lo que nos dirige a conducirnos a hacer lo bueno. Cuando experimentamos Meli, la gracia, disculpa, Agnes está preguntando el libro y el capítulo. Discúlpame, sí, ¿cuál es el capítulo? El libro, no sé. estaba hablando de Romanos Romanos 12:9. 12:9. Mira para allá, Romanos, Nilsa. Sí, Nosotros estamos estaba en hablando Romanos, en de... el estudio bíblico. Ah, qué bien. Cuando experimentamos la gracia de Dios, tenemos que desechar lo malo, el pecado que nos persigue. Eso es algo que, como decía este Pablo, el pecado que mora en mí. Pero ese pecado nosotros lo tenemos que matar y crucificar en la cruz del Calvario para que no siga morando en nuestra vida, en nuestro corazón. El pecado que nos lleva a la condenación y a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Y eso es bien triste. No podemos decir que hemos sido fortalecidos por el poder de la gracia de Dios si todavía vivimos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Es imposible, imposible. Si yo digo que he recibido la gracia de Dios y que soy fortalecida por el poder de Dios, no puedo seguir viviendo de la misma manera. Tengo que vivir de una manera diferente. Y esa manera tiene que ser de acuerdo a como Dios lo establece en su palabra. Claro, yo no voy a ser tan, no sé, tan estricta o tan, con una mentalidad, poco genuina, ¿verdad? Verdaderamente estamos en esta humanidad que no es fácil, estamos batallando continuamente, pero una vez tengamos la gracia de Dios, tenemos el poder de Dios para poder vencer, siempre y cuando nos sometamos a la palabra de Dios. Porque si no leemos la palabra de Dios y si no aprendemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo vamos a vencer ese pecado. No vamos a saber porque vamos a creer que lo vamos a poder hacer por nuestra humanidad, por nuestra manera de ser y verdaderamente con nuestra misma manera de ser de nosotros no lo vamos a poder lograr. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, tenemos que aprender la palabra de Dios para saber lo que es pecado, para no seguir con las corrientes de este mundo que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por lo tanto, cuando nos llenamos de la palabra del Señor, nosotros vamos a saber qué es lo que es pecado. Cuidémonos de que después que hemos recibido el perdón por medio de la gracia de Dios, sigamos haciendo lo malo. Porque fíjense lo que dice Isaías 5:20. Ay, ay, yo siempre que me menciona un versículo que dice, ay, 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 tenemos que cuidarnos de ese ay. De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es como, esto es como si fuera un juego de palabras, ¿verdad? Pero si lo leemos bien y lo internalizamos, nos vamos a dar cuenta de que no podemos decirle a lo bueno malo. Vamos a separarlo, ¿verdad? Y tampoco podemos hacer de la luz, de las cosas que son luz, que Dios nos ha establecido que son luz, tiniebla. No las podemos convertir en tiniebla. Y lo que es amargo, lo que es dulce, ponerlo por amargo. Lo que es dulce. Y lo que es amargo. Significa que da amargo a quien le guste algo amargo. Es bien raro algo que sea amargo, que realmente sea bueno, ¿verdad? Recordemos que Dios no se complace con el pecado. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Muchos piensan que el Espíritu Santo no se entristece, pero sí, para aquellos que porque me incluyo, que hemos contristado al Espíritu Santo de Dios por hacer las cosas como no son, verdaderamente eso es bien doloroso.
es bien doloroso, porque después para uno levantarse, para uno contentar y alegrar otra vez el corazón del Señor, uno tiene que verdaderamente humillarse delante de la presencia del Señor para llegar a esa reconciliación que Dios anhela que tengamos hacia con Él. Esto significa que una vez que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y no debemos volver al pecado de donde Cristo nos sacó. Si hacemos esto, el Espíritu Santo, que es una persona, se entristece y se aleja de nosotros. Es muy triste cuando el Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre va a estar allí con nosotros, pero Él va a estar allí observando hasta dónde vamos a llegar y nos va a estar esperando con brazos abiertos para que nos reconciliemos con Él. Pero fíjate, no tenemos que llegar a eso, no tenemos que llegar a eso. Es mejor evitar alejarnos de la presencia del Señor, es mejor evitar volver a caer en ese pecado que ya Dios nos había limpiado. Es bien triste después de haber recibido esa gracia y que hemos sido fortalecidos para que no seamos más débiles, caigamos en esto. Si ya Dios nos perdonó y Dios nos regaló su gracia, procuremos mantenernos firmes, mirando siempre a Dios para hacer su voluntad y ser obedientes a su palabra. Leamos Efesios 4. Dame un momentito. Efesios 4:17. Lo voy a leer prácticamente del 17 al 32. Son unos cuantos versículos, pero los voy a leer poco a poco para que se den cuenta cómo es la vida nueva que debemos llevar en Cristo. Dice Efesios 4:17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido es nublado, como que cuando uno se nubla y se bloquea, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, miren lo que dice, ahí está en clave. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Significa que nos tenemos que vaciar, como decía el mensaje que di la vez pasada, de aprender para desaprender para aprender. Pues eso es prácticamente eso, vaciarnos de todo ese montón de cosas que no convienen, que son pecados, que no nos favorecen, que no nos hacen andar como Dios manda. Y renovados en el espíritu de nuestra mente, renovar nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. No es viendo Netflix, no es viendo la novela, no es viendo las noticias que nos perturban y llenándonos de noticias todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, hay que enterarse de todo un poco, pero no concentrarnos nada más que en ese tipo de cosas. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Aquí va a enumerar varios pecados. Airaos, pero no pequéis. ¿Ves? Nos podemos enojar, nos podemos airar, pero sin pecar. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de que nos enojemos. No decir, hacer
cosas en medio de la ira que causen que lleguemos al pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos así, le vamos a dar lugar al diablo, porque el diablo se va a reír, se va a mofar de nosotros, se va a burlar de nosotros, porque va a decir, ay, lo logré, eso era lo que yo quería, porque permitimos que la ira se, ¿verdad? Nos capturara. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta frase, a veces hay gente que no la entiende, significa que no digamos malas palabras, no digamos palabras ofensivas, no hablemos palabras que verdaderamente deshonren al Señor, que nuestras palabras siempre sean agradables de tal manera de que reflejen el carácter de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Ves? Que tratemos de hablar todo lo que sea posible, que nos edifique, ¿verdad? A fin de dar gracia a los oyentes. Significa que al nosotros conducirnos de esa manera, le vamos a dar también esa gracia, le vamos a ofrecer esa gracia que nosotros también hemos recibido. Y volvemos a mencionar, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención, como mencioné antes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es largo ¿verdad? Ese pasaje que les he leído, pero verdaderamente aquí nos enseña lo que es la nueva vida en Cristo. Si queremos tener una nueva vida en Cristo, tenemos que aprendernos ese pasaje para tenerlo siempre en cuenta. Es más, lo debemos de escribir y tenerlo en algún sitio estratégico de la casa para que nunca ¿verdad? Se nos olvide. Cuando hemos recibido a Cristo como Salvador personal, hemos sido salvos por su amor y su gracia, como dije antes. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Ves? Porque la gracia, porque Él nos regaló ese amor por medio de la fe, porque hemos creído en el Señor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque nadie se la eche, como decimos en Puerto Rico, o que nadie se jacte. Es lo que quiere decir se gloríe. Esto quiere decir que porque hagamos buenas obras, no es que seamos salvos. Claro, es una combinación. Nosotros debemos de hacer obras para mostrarle a la gente de que nosotros hemos sido salvos, pero no significa que porque hagamos obras solamente vamos a heredar el reino de los cielos. Esto es una combinación de fe y obras, porque la fe sin obras es muerta. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, pues entonces en vano estoy diciendo que tengo fe, porque no va acorde. Ajá, es una combinación, no va acorde, no hay coherencia. En estos días en una de las predicaciones de domingo, una hermana llevó un mensaje poderoso y creo que se lo compartí en el chat. Ella hablaba de que debemos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Pues por lo tanto, si tenemos fe y hacemos obras que sean balanceadas, pero no nos vamos a recostar de que porque solamente hago obras voy a ser salva. No, tengo que tener fe en el Señor. Tengo que tener fe en el Señor y mostrarle al mundo de que por medio de esa fe, por eso es que yo bendigo a otros. Por eso es que yo hago una obra para ayudar a los demás. Eh, la fe me salva al haberme arrepentido genuinamente de tu pecado y apartarme de él. Eh, no pisoteemos la sangre de Cristo, no nos burlemos de su gracia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Como dije antes, claro, tenemos que hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Y por medio de las obras mostramos nuestra fe en Cristo.
Esa fue, se demuestra rindiendo nuestra vida a Dios, haciendo lo que por su gracia hemos recibido y es la que nos da el poder en medio de nuestra debilidad. Nuestras debilidades son muchas. Si nos sentamos a hablar de debilidades, cada uno de nosotros tenemos tantas debilidades que haríamos un listado bien largo. Pero yo voy a mencionar dos o tres nada más, que son enfermedad, situaciones difíciles, nuestro carácter, nuestro temperamento, porque son dos cosas diferentes. Carácter y temperamento son dos cosas diferentes. Asuntos económicos, nuestras emociones y muchas cosas más, ¿verdad? Esos son parte de algunas de nuestras debilidades. Por lo tanto, todo esto debemos someterlo al señorío de la palabra de Dios. La señal. Ok, en lo que ella vuelve. Le voy a escribir en lo que ella vuelve. Parece que la señal se le fue. Ok, lo que iba a decir en privado, pues lo voy a decir acá en lo que ella llega. Esa parte que ella dice, no podemos andar de la misma manera si hemos recibido a Cristo. Esto es una conversación que he tenido con personas que dicen, he creído en Jesús. Ella ha tocado diferentes cosas dentro del tema, pero la que quiero traer es que esto es algo que tiene que quedar claro. Amén. ¿Estás ahí, Deli? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Sí. Dale, dale, sigues tú que después yo lo que quiero decir. Ok, tenemos que cultivar una vida de oración y aprendizaje de su palabra para que demos fruto. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mientras llevemos cada uno de estos frutos, eh, el Señor siempre va a estar allí, ¿verdad? Sosteniéndonos por su gracia y también vamos a estarle demostrando al mundo de que la gracia de Dios verdaderamente sostiene y verdaderamente la gracia de Dios es real para perdonarnos y para hacernos nuevas criaturas y transformar nuestra vida. Cuando cultivamos los frutos del Espíritu, mostramos el amor y la gracia a nuestro prójimo. No dejemos de reflejar su gracia, no callemos, no dejemos de brillar con la luz de Cristo en nuestros corazones y nuestra vida. En Hebreos 12, 15 y 17 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Significa esto que eh, verdaderamente tenemos que dejar que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, de manera que muchos no sean contaminados, ¿verdad? Pueden ser contaminados con nuestras actitudes, por nuestra manera de ser, por nuestro comportamiento. Por eso es la frase que muchos dicen, ay, eso que es cristiano. Y cómo molesta, ¿verdad? Esa frase, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta y nos comportamos de una manera que, pues, lamentablemente, pues entonces tenemos que rectificar, ¿verdad? Y pedir perdón y darnos cuenta de que, cometí el error de comportarme de la manera que no mostraba la gracia de Dios. En el 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechando y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso sí que es bien triste, verdaderamente. Tener que después procurar con lágrimas que el Señor nos devuelva esa gracia que nos había dado. Y no es que vayamos a perder la salvación, pero el Señor se entristece y entonces uno siente que el Señor está lejos de uno. El Señor está lejos de uno y uno tiene que volver a llorar y a
rendirse delante de la presencia del Señor para que Dios nos vuelva a sellar, a llenar con su presencia. La gracia de Dios es ese favor inmerecido. Es para que seamos agradecidos y fieles a Dios. Después de haber recibido tan grande favor, por su amor y su perdón, debemos vivir enfocados y firmes, mirándolo solo a Él y darle la espalda totalmente al pecado que nos tenía esclavizados. No dejemos de honrarle con nuestra vida, que nuestra vida sea una que en todo lo que hagamos, hablemos y nos conduzcamos, reflejen el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? De que Dios nos ha dado su gracia. Amamos a un Cristo de poder que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, como dice el versículo, y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Yo soy ejemplo de cómo Dios me ha fortalecido en medio de mis debilidades y cómo me ha fortalecido, porque como estaba diciendo Rose ahorita, he estado muy débil últimamente, he estado muy débil de salud últimamente, y aún así, si no fuera por el poder y la gracia del Señor, no estuviera aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Pues gracias al Señor, pues Dios ha sido tan maravilloso y tan bueno que me ha fortalecido y, ¿verdad? Y me ha dado ese poder para poder presentarme delante de ustedes y poder hacer todas las cosas, el millón de cosas que hago a pesar de que me siento débil. Si en este momento deseas recibir la gracia de Dios para perdón de tus pecados, ven y ríndete a Él y reconócelo por fe en tu corazón y recibe su amor, su gracia y su perdón para salvación de tu alma. Este es el momento, no esperes a que sea más tarde. Decide recibir a Cristo como Salvador personal y arrepiéntete de tus pecados para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Y para aquellos que ya hemos recibido a Cristo, meditemos en estas preguntas. ¿Me ha cambiado su gracia? ¿Me ha moldeado su gracia? ¿Me ha fortalecido? ¿Me ha sostenido? ¿Me ha inspirado? ¿Me ha impactado? ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en tu vida? ¿Te ha sostenido? Como dice el mensaje de hoy, su gracia me ha sostenido. Cuando su gracia nos ha alcanzado, definitivamente no volvemos a ser iguales. Su gracia nos sostiene y nos mantiene firmes y enfocados para permanecer en Él. Si no tenemos, si no nos enfocamos en su gracia y en su misericordia, no vamos a poder seguir de pie. En medio de nuestras debilidades, Él es fiel para mostrar su poder y sostenernos y no dejarnos caer. Definitivamente Él nos sostiene con su mano derecha poderosa. Por su gracia podemos mantenernos de pie en todo momento. Como le dije ahorita, yo doy testimonio de esto porque verdaderamente en estos últimos meses he tenido muchas aflicciones, muchas debilidades por, por causa de mi condición de salud. Y en medio de todo, a lo largo de mi vida, sufrimientos, pruebas, luchas, y si no fuera por su gracia, no sé dónde estaría yo y cómo estaría yo. Por su gracia estoy hablándole hoy estas palabras, si no que hubiera sido de mí. Recurramos a Dios y permitamos que su gracia transforme nuestras vidas, que nuestro quebrantado corazón lleno de amarguras y dureza pueda ser quitado para poner uno de carne, uno lleno del amor de Dios, uno que anhela servirle en espíritu y en verdad. Dejemos que Dios ordene nuestra vida, bien importante, dejar que Dios ordene nuestra vida, que su gracia nos sostenga cada día y permitamos que nuestra vida sea moldeada al carácter de Cristo. Y para finalizar, en Primera de Pedro dice, en Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios les bendiga. Hasta aquí esta corta reflexión
Espero que sea de bendición para su vida y que puedan meditar, ¿verdad? En lo maravillosa y la gracia de Dios que nos sostiene. Gracias, Delis.